Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1, Augurio del héroe. Parte 1. Lluvia de invierno. Impulsada por la lluvia repentina, Loquillian alzó la vista hacia el cielo oscuro. Su residencia se encontraba en el monte Lu, en la provincia china de Jiangxi. Por fantasía caprichosa de un momento, se había decidido a tomar un paseo en lo profundo de la montaña. La nieve acumulada había teñido el paisaje de la montaña con un color blanco. Ya fuera totalmente desnudos o sin soltar las hojas persistentes, todos los árboles estaban soportando contra el viento escalofriante y el peso de la nieve acumulada. Fusionándose y goteando, la nieve se solidificó de nuevo en forma de hielo, formando columnas de hielo transparentes en varios lugares. Los copos de nieve y la niebla flotaban en el cielo, con la adición de un color de fantasía a este mundo de blanco y plata. De pie en este paisaje nevado que se podría llamar un paraíso estaba la belleza trascendente, Loquillian. Su atuendo era la ropa tradicional han de seda. La solapa estaba atada usando cintas, lo que contribuía a aires elegantes, así como una imagen similar a las del kimono. Las mangas de la prenda superior eran amplias y sueltas, mientras que el dobladillo de la falda era del tiempo suficiente para arrastrarse en el suelo. Por otra parte, actualmente estaba lloviendo. Sin embargo, la ropa de Loquillian no estaba mojada en lo más mínimo. Después de haber llegado a la cima de las artes taoístas, era un juego de niños para que ella empleara un hechizo de bloqueo de la lluvia. Además, el suelo cubierto de nieve no mostró signos de cualquier huellas ni un rastro del arrastre del dobladillo de su ropa han. Empañando esta tierra de blanco y plata estaban solo las huellas de las liebres. Como si hubiera convertido el peso de ambos, ella y su ropa, en nada, se acercó, dio un salto, corrió y demostró artes marciales. Si fuera incapaz de superar un entorno de este punto, ¿cómo podría incluso afirmar con orgullo que había llegado a la cima de la trayectoria marcial? Por lo tanto, en el monte Lu en un día de invierno, no existía nada que pudiera confundir a la hermosa cara de Loquillian cuya claridad y estilo eran similares a los de la luna. ¿Quién podría haber esperado lluvia en el día de hoy? Las artes taoístas de Loquillian aún eran capaces de convocar el viento y la lluvia a través de oraciones al cielo. Solo mirando hacia el cielo, inmersa en el viento, ella podría decir qué tiempo iba a llegar al día siguiente. Descifrar el clima de las montañas profundas era un reto para ella. Sin embargo, había fracasado por completo para detectar la llegada de la lluvia repentina de hoy. Algún tipo de calamidad monumental que se manifestó entre el cielo y la tierra. ¿Es acaso un augurio? Mientras murmuró para sí, la lluvia que cayó repentinamente cesó al mismo tiempo. Las nubes grises se dispersaron a una velocidad asombrosa como si el sol del invierno fuera colgado en el cielo una vez más. A partir de entonces, Loquillian inmediatamente tuvo una visión. Suspendida en el cielo, un halo blanco perforó el sol. Esta fue la señal testigo de mal agüero. Loquillian también fue bendecida con una excelente sensibilidad en la adivinación. Esta capacidad era capaz de evocar las palabras de la visión espíritu. El sol atravesado por un halo blanco. Murmurando por lo tanto, Loquillian se dio la vuelta para hacer su camino de regreso. Había cosas que debía hacer como gobernante de la guerra y suprema, rey. A mediados del mes de febrero, Kusanagi Godou finalmente regresó a su tierra natal. Después de llegar al aeropuerto de Narita desde la lejana Italia, luego tomó un tren expreso desde el aeropuerto hasta Tokio. Cuando así ocurrió, volvió a Japón en el último día de las vacaciones después de los exámenes del tercer periodo. Aunque fue un breve viaje en el calendario, para Godou y sus compañeras, esta fue una gran expedición que abarcó varios meses, atravesando entre el pasado y los tiempos contemporáneos. Este viaje seguro que hace que el corazón de uno resuene con emoción. Contemplando el paisaje de las calles del barrio Bunkyo, Liliana Crankar comentó enfáticamente. Concurrente, se puede decir una vez más, Godou sonrió irónicamente. Después de haber visitado la Toscana en invierno, la antigua Galia y la isla de Cerdeña, habían regresado finalmente a la zona 3 de Neso en el centro de Tokio. Se podría llamar a esto un viaje totalmente intratable. Conduciendo el coche para enviar a todo el grupo aquí estaba Amakasu Touma del Comité de Compilación de Historia. Primero se hizo un viaje a la residencia amarilla en Toranomon con el fin de dejar a las dos hermanas, Mariyayuri y Kari, junto con Seisu y Nena.
En este momento, Godot y Liliana, así como Erika Blandelli estaban bajando en la calle Hongo. Pues bien, todo el mundo, vayan primero a descansar algo por ahora. Si cualquier emergencia aparezca, pónganse en contacto conmigo de inmediato. ¿Te diriges a la casa de Kaoru-san ahora, Amakasu-san? De pie en la carretera, Erika le preguntó a Amakasu, quien estaba sentado en el asiento del conductor. El sol estaba casi a punto de ponerse. Pronto, un atardecer de invierno iba a llegar. En ese caso, ¿podría ir contigo? Tengo asuntos que me gustaría discutir con ella también. Desafortunadamente, todavía tengo cosas que hacer, así que tengo que ir a la biblioteca. Ese es el que maneja el comité de Aobadai. Hay algunas cosas que quiero investigar. Tiene que ver con el Rey Delfín. Sí, eso es correcto. Estoy muy preocupado por la visión espíritu que Yuri-san recibió después de enterarse del ataque donde Athena revivió. ¿Te refieres a esto? Liliana asintió e interrumpió. Un malvado dragón en el mar. El dragón llamado viento y las nubes para borrar el cielo y el sol. Los relámpagos para iluminar el mar. El rey disparó una flecha, perforando en el pecho de ese dragón, ¿verdad? Sí. Creo que he visto estas palabras antes en alguna parte. No esperando a que Amakasu hablara tan francamente, Godot se sorprendió. Así que esas son las líneas poéticas que señala Amarilla. Si ese es el caso, podría ser un indicio masivo para desentrañar el misterio del Rey Delfín. Un segmento de la leyenda heroica de una determinada tierra. Este es el tipo de impresión que se reunió en el pasaje. Liliana se inclinó hacia adelante, mientras que Erika expresó su interés. En días allí a la vista, había un malvado dragón en el mar. El malvado dragón llamó el viento y las nubes para bloquear el sol, causando que un violento rayo descendiera sobre el mar. El rey llamó inmediatamente a su arco y disparó una flecha, hiriendo directamente al dragón en el pecho. Eso era más o menos el contenido. Una historia sobre un héroe venciendo a un malvado dragón. Sin embargo, el agente especial del Comité de Compilación de Historias sonrió irónicamente y se encogió de hombros. Realmente no puedo recordar nada específico. Tampoco puedo rechazar la posibilidad de que yo recordara mal. Así que déjame hacer una investigación primero. Tan pronto como pueda averiguar algo, les llamaré chicos. También nos pondremos en contacto contigo tan pronto como recibamos noticias sobre el incidente anterior. Liliana suspiró con preocupación después de decir eso. Sin embargo, realmente fuimos demasiado descuidados. No puedo creer que dejamos que los dos escaparan. Uno de ellos era una mujer noble suave que se alojaba en un pueblo remoto en la región italiana de la Toscana. El otro era el joven italiano frívolo que había estado viajando con Godot antes de abandonar Cerdeña. Poseyendo ambos de poderes ridículos y capacidades problemáticas, estos dos campeones se habían quitado al personal de vigilancia medio día antes, y de repente desaparecieron. Dejando a ese idiota de Donnie de lado, no puedo creer que incluso la señora Aisa hiciera lo mismo. Godot murmuró en preocupación. Solo espero que no cause un desastre. Godot, esperando eso por sí solo es inútil cuando se trata de la señora Aisa. Esta desaparición es equivalente a apretar el gatillo a una perturbación masiva en el futuro. Ese es el tipo de sensación que tengo. ¿Quieres tener una apuesta? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, así que no hay apuesta. Estas palabras se pueden aplicar con la misma facilidad a Sir Salvatore también, ¿verdad? Definitivamente inconfundible. Godot asintió al estar de acuerdo con la opinión de Erika, mientras que Liliana murmuraba también. Todo el mundo estaba haciendo comentarios más contundentes sobre los dos terribles reyes demonios. Sin embargo, con lo que verdaderamente necesitamos estar en guardia no es contra los dos. Más bien, es contra Pallas Athena. Como la reencarnación de Atenea, resucitada como una antepasada divina, y por supuesto está. Erika omitió deliberadamente el nombre, pero Godot sabía lo que quería decir. El rey que se manifiesta al final de las eras. El héroe asesino de reyes demonios. El rey delfín. El aristócrata de cabello claro con quien había luchado en la antigua Galia. El último guerrero a quien los antepasados divinos habían pasado 1000 años para localizar. Liliana también dijo en silencio hacia Godot. De acuerdo con las deducciones del príncipe Alec, el rey delfín está durmiendo en la bahía de Tokio o tal vez en algún lugar de los alrededores. Incluso Pallas Athena no debería ser capaz de encontrarlo rápidamente. Sin embargo, en realidad estoy bastante preocupada. ¿Qué quieres decir? Un desastre gigante se acerca a nosotros con una velocidad inimaginable. Esa es la sensación. Se inició poco antes de regresar a Tokio. Godot suspiró. Liliana era una bruja con sentidos espirituales poderosos. Por otra parte, después de haber experimentado el viaje a la antigua Galia, sus poderes de visión espíritu habían aumentado aún más. Tal vez ese aristócrata iba a aparecer ante Godot muy pronto. Pero en cualquier caso, el destino final de Athena y sus compañeros es aquí, la bahía de Tokio en Japón. Godot resumió en un tono de voz relajado. Antes de que la situación llegara a un estado de emergencia, no había necesidad de estar en estado de alerta excesiva. Vamos a hacer los preparativos para interceptar a los enemigos cuando lleguen, por lo que hacer una pausa por ahora está bien. Si es posible, no quiero hacer un gran revuelo de esto.
Vamos a recuperar nuestra energía, mientras que recopilamos información procedente de diversas fuentes. En ese caso, descansando en su propio caso, la mejor elección era. Viendo a Makazu conduciendo en un coche doméstico y separarse de Erika y Liliana en la calle Ongo, Godot comenzó a caminar en el distrito comercial de la zona 3 de Nezu. Una librería vieja que había cerrado por viajes de negocios, situada en algún lugar en este distrito, era el hogar de Kusanagi Godot. Este distrito comercial, preservando los vestigios de la cultura tradicional del centro de Tokio, todavía era muy próspero en la época contemporánea. Este lugar era a la vez el hogar de su familia, así como el de su amigo de la infancia. Además, había muchos vecinos que había conocido durante mucho tiempo. De pie en su ciudad natal después de lo que pareció una ausencia de varios meses, Godot tomó una profunda respiración. El día de la batalla inevitable, eso estaba mal. En aras de la batalla inminente, debía darle a su cuerpo y mente un descanso suficiente. Esta era la principal prioridad de Kusanagi Godot en este momento. Parte 2. El estado de Tirol, en el oeste de Austria, fue donde se originó el esquí alpino. Naturalmente, los Alpes podrían soportar el embate de las tormentas de nieve cuando llegara el invierno, convirtiendo las montañas en un lugar de peregrinación para los esquiadores que acudían en masa, profesionales y aficionados por igual. Después de todo, esta era una tierra donde la gente podía divertirse en la zona esquiable creada en los glaciares de la montaña, incluso durante el verano. En este día, una chica estaba de visita en el valle alpino de Ostal en Tirol. Esta era una región de nieve profunda rodeada por los Alpes. Naturalmente, los asentamientos se concentraban en las tierras bajas del valle. Sin embargo, el destino de la chica no era ni un pueblo ni una ciudad de ese tipo. Desde el municipio de Umausen, un vehículo de 4 ruedas motrices se puso en marcha. Después de una hora de viaje, llegó a un bosque cubierto de nieve y se posó. Al ponerse los esquís que había traído, se cambió a viajar a pie. Gracias por traerme aquí. Por favor, envíele mis saludos a todos en el pueblo. ¿Estás realmente segura de que es aceptable dejarte en este tipo de lugar? En respuesta a su alegre gratitud, el hombre de mediana edad, que dirigía una empresa forestal, preguntó con una ligera preocupación. Era uno de los clientes frecuentes en un pequeño café en la ciudad de Umausen. Ella recordó que había 6 o 7 allí. Ella estaba en excelentes condiciones con todos y cada uno de ellos. Usando su habitual sonrisa, había conversado con ellos, convirtiéndose en amigos dentro de los 5 minutos. Pidiendo, ¿podría uno de ustedes por favor dejarme en algún lugar cercano a ese lugar? En un momento oportuno, fue llevada a las montañas donde solo los esquiadores y los locales podrían entrar. Despidiéndose con el hombre de mediana edad preocupado, hizo su camino hacia su destino por sí sola. En realidad, sería mucho más fácil si pudiera ser dejada en el destino en sí, pero incurriría en el desagrado del maestro allí. Su perdón solamente se prestaría a una sola excepción, en otras palabras, estaba bien que ella llegara sola. Era un personaje problemático que sometía a otros a la violencia y crueldad a excepción de ella. Por lo tanto, ella viajó a lo largo del suelo cubierto de nieve y sin caminos por unas decenas de minutos. En contraste con su aspecto frágil, era bastante excepcional, tanto en la resistencia y capacidad atlética. Superando sin esfuerzo el arduo viaje, finalmente llegó a la villa de la montaña que era su destino. Construido con un diseño elegante usando una gran cantidad de madera blanca, era un elegante edificio que incorporaba el estilo de una mansión de invierno. Disculpe, ¿hay alguien en casa? Al llegar frente a la entrada y golpeando con el golpeador de la puerta, llamó en una adorable voz. 5 minutos más tarde, la puerta de madera se abrió con un pesado crujido. Salió un viejo sirviente que trabajaba en la villa de la montaña. Por favor, pasa este mensaje a lo largo para Oni-sama. Recordando la nostalgia del pasado, he llegado a hacer una visita. Entendido, Milady Aisa. El anciano conocía su identidad sin que ella lo dijera. Era de suponer que había estado presente la última vez que visitó esta villa de montaña. Por otro lado, Aisa no recordaba su rostro. Sin embargo, recordó que era algo así como la década de 1980 en el calendario occidental. Lo más probable es que la cara debía haber cambiado mucho desde entonces. Por lo tanto, la señora Aisa fue llevada a un gran salón con chimenea. Oni-sama estaba actualmente al lado de la chimenea que crepitaba con las llamas. Sentado en una silla de madera hecha a mano por un famoso artesano, tenía las piernas cruzadas con arrogancia. Por otra parte, colgando en su cara pálida había lo que solo podía ser descrito como un ceño fruncido. Debo haberlo dicho antes. No visites mi residencia sin ninguna razón. Si insistes en tales palabras, nadie va a venir aquí a jugar. Después de todo, no tienes muchos amigos para empezar, Oni-sama. Y he dicho esto también, no descaradamente digas ser mi amigo. ¿Qué amigo? Tonterías. Para ti, Oni-sama, yo no soy tu pequeña hermana preciosa. Al igual que familia, Aisa le respondió al viejo rey demonio que se mantuvo dando frías palabras.
Una sonrisa similar a una brisa de primavera adornaba su rostro en todas partes. Siempre vestido con una sombra solitaria, a pesar de que tenía subordinados y fieles, no tenía ni familia ni amigos. Él debía sentirse feliz desde el fondo de su corazón por una reunión con Aisa. Probablemente. Él, de Hanstal Boban, sacudió la cabeza con disgusto. Y pensar que sabías la ubicación de mi morada. Solo me enteré después de visitar a tantas personas que se utilizaban para servirte, oh Nisama. El tercero felizmente me dijo. Utilizaste tu autoridad de encanto. Felizmente mi pie. El marqués, dirigido como Oni Isama, respondió con irritación. A pesar de su aspecto intelectual como un anciano, su propensión a hablar con descortesía seguía siendo el mismo de siempre. Para Aisa, el campione más antiguo, el marqués Boban, ya había sido su aliado desde los días pasados, antes del siglo XX. Durante las últimas décadas, se mantuvo moviendo su residencia entre hoteles y lugares aislados de Europa. El marqués Boban había sido un vagabundo desde la infancia. Al igual que Aisa, no estaba acostumbrado a una vida sedentaria. Como residencia temporal del marqués, esta villa de montaña era uno de los activos administrados por un subordinado suyo. He dicho esto antes también, no hay nada que ganar en una prolongada conversación contigo, date prisa y ve con lo que te trae hoy aquí. O bien, es algo que quería decirle, Oni-sama. Acabando con palabras de introducción, Aisa habló de inmediato, un gran acontecimiento está a punto de suceder. Es una historia larga y varios recuerdos están en orden también. Por favor permita que termine, Oni-sama. No acabo de decir que te des prisa y termines con ello. Oni-sama respondió con una cara de irritación, pero Aisa todavía sonrió con placer. No digas esas palabras frías. De hecho, en la actualidad hay 3 héroes de acero en movimiento para revivir al rey que se manifiesta al final de las eras. Oh, como era de esperar, una aguda mirada brilló en los ojos del viejo hombre que se colocaba como el asesino de dioses más vicioso. Naturalmente, a pesar de que no te considero como una hermana o un amigo en absoluto. Luego se incorporó ligeramente, sentado en la silla de manera constante, su postura se inclinó un poco hacia Aisa. Este fue un movimiento feroz muy similar a la forma en que un lobo se levantaba lentamente en cuclillas. ¿Sería posible que me digas, Aisa? Ciertamente. Oh, perdón. Mi cuerpo es un poco rígido por el frío, por lo que podría conseguir algo caliente para beber. Aisa habló con el viejo sirviente que lo esperaba en una esquina del gran salón. Además, asegúrese de tener una temperatura agradable en mi habitación. Haz lo que dijo Boban poco feliz. El viejo sirviente bajó la cabeza con cautela y se retiró de la habitación. Ahora con eso, se había asegurado el alojamiento por la noche y la curiosidad de Oni-sama. Sintiéndose feliz de que su deseo de tener una larga conversación fuera a ser satisfecho, Aisa vio radiante. ¿Has oído sobre ello, Siriseman? Alexandre Gascoigne estaba hablando con el caballero, su subordinado de confianza. Una conmoción sospechosa comenzó de nuevo en Greenwich ayer. Aquellas personas en el Vitenagemot están reuniendo datos sobre ello frenéticamente en la región de Asia, mientras que aquellos vejestorios del Club Diógenes están empujando a sus viejos huesos a celebrar reuniones durante toda la noche. Oh, murmuró Siriseman, el caballero de primera clase que le servía a Alec. Estaban en un museo privado ubicado en las afueras de Cornualles, un pueblo rural en el extremo sur de Inglaterra. Esta conversación tenía lugar entre los dos en el hall de entrada del museo. Acabando de regresar, el joven rey demonio llamó a Siriseman, quien acertó al llegar a través. Como nota al margen, este museo era la sede de Royal Arsenal, bajo su mando. Me recuerda a lo que pasó hace 6 años. Cuando el hereje Arthur se manifestó, cuando se le hizo decidirse a cooperar con esa princesa. Ah, sí. También, al igual que la última vez. Esa mujer todavía está alrededor. El superior y subordinado estaban hablando de la princesa Alicia en sus respectivos caminos. Alec hizo HMPH cuando empezó a hablar de la belleza, su vieja enemiga. Su cuerpo permanece aparentemente en la mansión en Greenwich, mientras que el ectoplasma continúa vagando por todo el lugar. Esa mujer debe ser perseguida para reunir información acerca de este incidente. Si la memoria no me falla. Después de que Alec declaró su decisión como el líder de la asociación, Iseman respondió con sarcasmo. Alec, te fuiste por un mes sin avisarle a nadie y solo regresaste hace 3 días. Pero ahora estamos hablando de otra expedición personal. Eso no es ni aquí ni allá. También puedo sentir un bastante intenso olor a pólvora de este incidente. Descartando la opinión de su subordinado de confianza en lugar fácilmente, Alec hizo su declaración.
No hay nada que perder en adoptar medidas inmediatas solo para errar por el lado de la precaución. A pesar de que siento que tendrás que seguir manteniendo la fortaleza aquí, voy a decir que contamos contigo por el resto. En este día, Godot recibió una noticia inesperada a través de su teléfono celular. Después de recoger la llamada, que no tenía identificador de llamadas, oyó la voz nostálgica de un viejo amigo. He oído que fuiste en un alboroto en el mundo del pasado, Kusanagi Godot. Eres tú. A quien estaba oyendo era la voz de John Smith Plutón de nuevo después de muchos meses. El campeón de Los Ángeles con una inclinación excesiva por el alto rendimiento. Aunque Godot no pudo ver su cara enmascarada por teléfono, esa voz suave seguía siendo la misma que antes. Ah, claro. Le he devuelto el objeto prestado a Annie-san. Sí, ya lo he recibido. Esa arma está en mi mano ahora mismo. Me ayudaste una gran cantidad de diversas maneras. Gracias. No pienses demasiado en el asunto. Un día, me lo vas a devolver con intereses. ¿Cómo sabes mi número de teléfono que nunca te he dicho? Godot decidió que esta era una pregunta innecesaria y falta de tacto, por lo que expresó su agradecimiento por el arma mágica en su lugar y Smith aceptó gentilmente su agradecimiento. Esta era una conversación que tenía lugar varios meses después de que se separaron en Nikko. Sin embargo, Godot era capaz de conversar con fluidez y Smith, como si fuera una charla. Entre las filas de los campeones que estaban llenos de personajes problemáticos, este hombre era el único con quien Godot pudo construir una relación positiva. Sin embargo, John Smith Plutón definitivamente no era una persona respetable. Después de todo, él era un excéntrico en nombre, y de hecho, una persona que dedicaba sus esfuerzos a las actividades de un héroe cosplay cada noche. Al darse cuenta de este hecho, Godot sonrió irónicamente. Aparte de eso, he escuchado muchos rumores. Sobre él, Rey Delfín, sobre Atena, acerca de que el hombre noble y apuesto italiano se perdió. Así que Annie-san y Alice-san son tus fuentes. Annie era la mujer estadounidense que servía como colaboradora de Smith mientras que Alice era la hija del duque con los rizos rubios. Godot también había recibido mucha ayuda de ellas durante el incidente en la antigua Galia. Entonces permíteme aclarar mi política de antemano. En la etapa actual, no tengo ninguna intención de dirigirme a intervenir en Japón. Es eso. Realmente aprecio eso. En efecto. Teniendo en cuenta que eres tú, yo sabía que ibas a responder de esa manera. La manera de poner las cosas de Smith hizo a Godot reír. El excéntrico enmascarado destinado a ayudar a Kusanagi Godot a través de la no intervención. Durante la batalla de Nikko, el gran sabio igualando el cielo, Sam Wukong, fue capaz de amplificar su propio poder, siempre y cuando se enfrentaba a dos o más campeones. El Rey Delfín también poseía la misma capacidad. Si tuviera que hacer lo mismo de nuevo. En vista de ello, Godot no deseaba que cualquier campeón visitara Japón en capricho. Esta era la opinión honesta de Godot. El mismo pensamiento presumiblemente ocurrió en Smith también. Sin embargo, ya que los paraderos de nuestros dos compañeros se desconocen actualmente, es posible que mi política de no intervención podría terminar sin sentido y se termine. En serio. Realmente espero que esos tipos puedan leer la situación un poco. Así se decide. Que la fortuna permanezca a tu lado. Así terminó la llamada telefónica con el Santo Guardián de Los Ángeles. Todavía con una sonrisa irónica, Godot colgó. Su Majestad, fue el Rey de los Estados Unidos quien llamó hace un momento. Sí, ese tipo es Smith. Ante la pregunta de Ena, quien estaba presente, Godot describió brevemente sobre lo que fue la conversación. Estaban actualmente en el estudio de la residencia Sayanomiya en la zona 3 de la sala de Chiyoda. Sayanomiya Kaoru, una miembro de la dirección base del Comité de Compilación de Historia, así como las dos primeras Himemikos, a saber, Seisui Nena y Mariyayuri estaban presentes. Entonces, Smith-sama expresó ese tipo de opinión, de hecho, es muy útil de él. Yuri habló en voz baja con una expresión de agradecimiento, mientras que Kaoru asintió alegremente. La llegada de Payas Atena y los tres dioses heroicos ya es el mayor desastre. Si los diversos reyes demonios vinieran hacia Japón, sucesivamente, las islas de Japón sin duda se hundirían. Sin embargo, por otro lado, la Himemiko de la espada empezó a hablar de nuevo en su actitud despreocupada de costumbre. En un nuevo pensamiento, tanto el rey Salvatore y Aisa-san ya saben sobre esa autoridad asesina de reyes demonios. No deberíamos tomar medidas de precaución en esta área. El gran sabio igualando el cielo también había imitado esta autoridad para amplificar su poder divino. Se dice que es un poder invocado por los dioses por el bien de matar a sus enemigos mortales, los reyes demonios, limpiándolos de toda la tierra. El poder del héroe ordenado, solo se le confería a un cierto aristócrata de cabello claro. Definitivamente cierto, esa es la única pieza de información que está clara hasta el momento. Godot asintió con la cabeza. Ese idiota de Donnie solo es bueno en planificar tácticas, mientras que la capacidad de Aisa-san para sobrevivir es bastante excepcional. No debería haber ningún problema de Gascoigne y el anciano Boban, por lo que el único riesgo real resulta ser. Recordando un cierto personaje altivo, Godot dijo entre dientes.
Un cierto personaje que había participado en la batalla contra el gran sabio igualando el cielo, experimentando personalmente el poder asesino de reyes demonios. Por otra parte, estaba promocionada como carente de valor ni inteligencia. Aún así, era difícil imaginarla luchando con cautela solo debido a ese poder ridículo. Es Nee-san, después de todo, supongo. Su eminencia Luao. Godou-san. En realidad, hay algo que necesito decirte. Vacilando por un instante si debía hablar, Yuri luego continuó. Aunque estoy segura de si te refieres a su eminencia Luao, recientemente, he sentido este tipo de sentimiento. Que una aura de calamidad se aproxima actualmente a Japón desde la dirección suroeste. Un oráculo pronunciado por la Imemiko con el máximo nivel de poder de visión espíritu en el mundo. Godou sintió una gran sorpresa. Su hermana mayor jurada, Lo Quilian, tenía su residencia en el Monte Lu, en la provincia china de Jiangxi. En pocas palabras, estaba sin duda en el suroeste relativo a Tokio. ¿Podría esto ser considerado una coincidencia? Mientras tanto, Kaoru tomó la palabra. En realidad, yo ya le he pedido a Lukun un favor solo para estar segura. ¿Qué le pediste hacer a Jinhua? Con el fin de impedir que las noticias sobre este incidente de Payas Atena, los tres héroes, así como el Rey Delfín, llegue a los oídos de su eminencia en absoluto, le pedí que recurriera a la colaboración de los implicados en ese lado. Ese lado. Kaoru se refería al santo culto de las 5 montañas que reverenciaban a Lo Quilian como líder de la secta santa, así como el círculo de las artes marciales chinas que le prometieron lealtad a ella como la más poderosa de las artes marciales de todos los tiempos. Godou saltó del susto. Ella es una persona que se aísla del mundo material y tiene su residencia en las montañas que se asemejan a una de las maravillas. Con Lukun, ante todo, hay solo un puñado de personas que son capaces de hacer contacto con ella. Si se resuelve, este método debe ser capaz de prevenir que su eminencia intervenga. Este era un arreglo muy sabio de Sayanomi Kaoru. Las caras de Yuri y Ena se iluminaron al instante. Sin embargo, el celular de Godou sonó en este momento. Había recibido un mensaje de texto. Sintiendo una sensación de aprensión, revisó y vio que se trataba de Lu Jinhua. Nee-san ha desaparecido. Ella no se puede encontrar en cualquier lugar en el Monte Lu. Un informe de siniestro había llegado de repente. Parte 3. No soy uno que explorar fuera del convento en el Monte Lu. Este era el joven, Lu Jinhua, que se situaba como uno y único discípulo directo de Lo Quilian. Un joven líder de la familia Lu de Hong Kong, un clan fuera de la ley con una larga y distinguida historia. El apuesto joven había entrado en la habitación de Godou. Hablando de eso, en realidad no llegó por la puerta principal. La habitación de Godou estaba en el segundo piso. Lu Jinhua había entrado de repente a través de la ventana. Fiel a su epíteto de superioridad de ligereza, la agilidad de Lu Jinhua iba más allá incluso que la de Liliana y Ena. Como nota al margen, la vista fuera de la ventana estaba el cielo adornado por un resplandor nocturno. Era precisamente la hora animada cuando los residentes en las proximidades de la zona comercial de la zona 3 de Nesu salían a comprar los ingredientes de la cena. Según se informa, el convento fue descubierto vacío solo cuando el glorioso mensajero directo del santo culto hizo su visita semianual. Por lo tanto, una búsqueda con toda la ayuda Lu no pudo encontrar ningún signo de ella. Luego de enterarse de una posición misteriosa en el culto y toda la historia de lo que había sucedido, Godou se rascó la cabeza. Lu Jinhua había enviado su mensaje ayer. Para entregar un informe detallado, luego salió a su manera para visitar la casa Kusanagi. Incluso si ella no está en el Monte Lu, es posible que podría estar en otro lugar cercano. Al menos ella probablemente no ha ido a las zonas urbanas. ¿Por qué es eso? Debido a que no ha habido noticias como una ciudad de Asia Oriental siendo destruida. La expresión de Lu Jinhua era bastante seria. Jajajaja CSM que normal XD. Es probable que no tuviera ninguna intención de hacer una broma. Como era de esperar de alguien que conocía mejor la personalidad absurda de Lo Quilian, la líder de una secta demoníaca. Ya sea que la desaparición de la maestra esté conectada al Rey Delfín o no, vamos a reservar nuestra opinión al respecto por la etapa actual. Estoy de acuerdo. Pero hacer eso suena como si fuera a hacer las cosas peor al exceder tus expectativas en cualquier momento. Es lo mismo con todos los reyes demonios, campeones. Incluido usted, honrado tío. Godou era incapaz de levantar sus objeciones contra el comentario de Lu Jinhua que parecía proceder de la más profunda iluminación. De todos modos, voy a hacer todo lo posible en este asunto. A mitad de la frase, Lu Jinhua desapareció. Más exactamente, había saltado hacia atrás con tanta rapidez que la visión dinámica de un ser humano ordinario solo había registrado una sombra instantánea, abriendo la ventana cerrada y sin ningún sonido saliendo de la habitación. Sin duda era como un relámpago. Tan rápido como el viento. Godou solo fue capaz de comprenderlo gracias a su familiaridad con las habilidades de Lu Jinhua. Justo cuando era incomprensible de por qué se había ido Lu Jinhua, Godou oyó pasos en la escalera de madera. Oni-chan, ¿quién está allí contigo? Alguien llamó desde fuera de la puerta. Su hermana pequeña Shizuka había llegado. Nadie. Estoy solo en este momento.
Está bien, entonces voy a abrir la puerta. Un momento después, la puerta de la habitación se abrió y entró Shizuka. Miró a Godot con una expresión extraña mientras miraba con total sorpresa por la ventana que estaba abierta a pesar del clima invernal. Fue mi imaginación. ¿Qué te pasa? Oí la voz de un chico desde el segundo piso. Algo por el estilo. Incluso pensé que era él, ese tipo con el nombre de la familia Lu. Si realmente estuviera aquí, ¿qué estabas planeando hacer? Tener una charla con él y pedirle su número de teléfono y dirección de correo electrónico. Si él está dispuesto, tal vez incluso fijar una fecha para reunirnos algún tiempo. Él siempre me hace curiosa. Si estas eran las semillas de un incipiente romance entre chicos y chicas, tal vez Godot debía ofrecer su ayuda. Sin embargo, Shizuka Kusanagi era muy similar a su madre y nació con un aura de reina, lo que le dijo que reunirse probablemente podría ser sustituido por la palabra invocar. Muy probablemente. Para evitar que el misógino Lujingwa sufriera molestias innecesarias, Godot decidió fingir ignorancia hasta el final. O bien, le preguntaré la próxima vez que lo vea. Lo que sea. Incluso sin que te preocupe, Oni-chan, todavía puedes hacer amigos por mi cuenta. Al oír la respuesta indiferente de Shizuka, Godot asintió generosamente. El hecho de que mentalmente sustituyera amigos con lacayos debía mantenerse en secreto. Ah, claro, Asuka-chan nos invitó hace un momento. Básicamente, para salir con ella para tener un okonomiyaki como cena. ¿Quieres ir, Oni-chan? Claro. El abuelo debe volver a casa bastante tarde esta noche. Está bien. Entonces vamos a la casa de Asuka-chan a las 7 de la tarde más o menos esta noche. Tokunaga Asuka, la amiga de la infancia de los hermanos Kusanagi, vivía en una tienda de sushi cerca. Por lo tanto, Shizuka salió de la habitación. Godot pudo escuchar sus pasos rápidos descendiendo la escalera. Lujingwa procedió a volver a la habitación ligeramente desde la ventana. ¿Te has dado cuenta de aquel sonido? Sí. Porque oí los pasos de la escalera, me di cuenta que iba a venir. Al oír pasos que se acercaban abajo incluso en un edificio construido con hormigón armado y deducir correctamente la identidad de la persona que se acercaba también. Lujingwa había adquirido una audiencia sobrehumana como resultado de su duro entrenamiento como discípulo de Luo Quilian. En meramente la temprana edad de 14 años, sin duda merecía ser llamado una joven promesa, un prodigio de las artes marciales. Sin embargo, aparte de talento genio, también estaba cargado con muchos activos negativos incluyendo, estoy obligado a soportar un entrenamiento inhumanamente cruel desde la primera infancia, viví una vida de aislamiento durante más de 8 años en las montañas desde la edad de 3, una gran cantidad de trauma mental que da lugar a la hostilidad latente hacia las mujeres, etc. Me he avergonzado a mí mismo delante de usted, honrado tío. Por supuesto que no, ya tengo muchas cosas que me molestan para empezar. No aumentar el número de molestias sería lo mejor. Estoy de acuerdo también. Los dos habían experimentado muchas dificultades debido a las relaciones entre mujeres. Había muchas cosas que podían comprender mutuamente sin necesidad de largas explicaciones. Al igual que esas chicas que estaban cerca de Godot como compañeras, con Erika, ante todo, Lujingwa era un camarada de confianza también, pero en un sentido diferente. Por lo tanto, después de volver a casa, Kusanagi Godot estaba preparándose para el estado predicho de emergencia. Sin embargo, él todavía fue a la escuela adecuadamente todos los días y tenía contacto normal con los miembros de su familia, como su hermana, madre y abuelo. En cuanto a la interacción con los vecinos, de vez en cuando charlaba con su amiga de la infancia, Asuka. A pesar de que esto era solo para descansar su cuerpo y mente, Godot experimentó una increíble sensación. A medida que pasaban los días, una a la vez, sintió que las funciones de su cuerpo poco a poco se hacían más fuertes. Era casi como un atleta ajustando cuidadosamente su cuerpo en preparación para una competición mundial. Lo que recuperaba era lo más probable las partes más profundas de su cuerpo y mente. La batalla decisiva era inminente. Cuando Amakasu Toma fue en contacto con él, Godot fue capaz de reaccionar con compostura. Kusanagi-san, ahora está claro que es la amenaza procedente de suroeste. Varios días después de su regreso, Godot pasó a recibir una llamada del mismo modo que se iba a casa desde la escuela. Atena, no, vayas Atena, no se dirigió directamente a Japón. En los últimos días, aparentemente estaba presente en el mar del sur de China. A saber, una pequeña isla en algún lugar entre Taiwán y las Filipinas. El mar del sur de China. Desde la perspectiva de Tokio, era precisamente en la dirección suroeste. Parece que ha llevado a cabo un ritual de invocación no identificado allí. Las principales múltiples bestias divinas serpentinas entraron en el Océano Pacífico, desde el mar del sur de China, actualmente están avanzando hacia el norte y sin impedimento, con bastante rapidez, siguiendo la corriente de Kuroshio. Ese es el mismo método de la diosa que apareció en Año Nuevo, Circe. Sobre la base de lo que has dicho, podría ser que ella descubrió el poder de allí que se quedó atrás por Circe, con la intención de volver a utilizarlo. Esto era solo una conjetura al azar, pero era probable que no estuviera muy lejos de la verdad. Payas Atena no era Atena.
Era imposible imaginar su empleo de una manada de bestias divinas cuando ella era una diosa. Probablemente había un truco en alguna parte. Por lo tanto, Amakasu sonrió irónicamente en el otro lado. ¿Te diste cuenta de eso también, Kusanagi-san? En realidad, nuestros miembros hicieron la misma especulación. Sin embargo, la diosa anterior aterrizó en Cabo Inubo, pero esta vez, probablemente es Bahía de Tokio. Tal vez el destino era el mar, donde el Rey Delfín estaba durmiendo. En respuesta al anuncio del agente especial del Comité de Compilación de Historia, Godot respondió con mucha calma. Lo siento, pero ¿nos podrías recoger cerca de la escuela? Además, sería mejor si pudieras llevar a Seisuin también. Entendido. Se hará como el rey ha decretado. Realizando de una broma que no sonaba divertida para Godot en absoluto, Amakasu terminó la conversación de emergencia. Godot colgó y miró a su compañera a su lado. Los dos iban juntos por casualidad en el camino a casa desde la escuela. Sacudiendo su cabeza de pelo rubio teñida de rojo, Erika Blandelli sonrió, vestida con el uniforme de la escuela. Era como si ella encontrara la conversación de hace un momento bastante divertida. Godot, te has convertido en bastante fiable, a pesar de que has sido un campeone por menos de un año. En la actualidad es la última parte del mes de febrero. El primer aniversario está a un mes de distancia. Calculando el tiempo, solo por diversión, Godot dijo entre dientes. ¿Qué tan raro es tener un año de dificultad como tal? Para mí, Erika Blandelli, voy a tener que saber que este fue un año de muchos acontecimientos alegres. Realmente terminé arrastrando a un personaje bastante increíble en el escenario mundial. ¿A qué cuentas como arrastrarme, Erika? Godot se encogió de hombros ante su compañera que había proporcionado apoyo mutuo desde el comienzo de todo. Fui cosechando lo que sembré y seguí la corriente que me hizo recorrer el camino que he pisado hasta ahora. Naturalmente, tengo la intención de acompañarte hasta la eternidad, porque soy el primer caballero de Kusanagi Godot y, al mismo tiempo, la amante más querida. Debes entender eso, ¿verdad? Naturalmente. Por eso Godot le había pedido a Amakasu para recogernos, nosotros. Pero Godot no expresó estos pensamientos, en vez de responder asintiendo. Esto por sí solo fue suficiente para que Erika sonriera con satisfacción, inclinando la cabeza con gracia. Esta fue la etiqueta de un caballero. Yuri y Lily probablemente todavía están en los alrededores de la escuela. Vamos a llamarlas de nuevo. Yo ya le he pedido a Makasu-san recoger a Seisuin. Aunque me siento mal por ello cada vez, una vez más, voy a estar contando con todas como siempre. Incluso Godot consideró que esta era una demanda bastante irresponsable. Pero no había nada que hacer. Antes de la batalla decisiva, era difícil predecir lo que iba a pasar. En el libro de Kusanagi Godot, no había una política aparte de ir con la corriente y la adaptación a los cambios. El caballero femenino agudo sonrió ligeramente. Me siento muy afortunada por poseer el talento y la capacidad para compensar tus defectos, Godot. Realmente espero que puedas expresarme suficiente gratitud. Por supuesto. Yo siempre te he apreciado. Estos fueron sus sentimientos honestos sin ninguna pretensión en absoluto. Por lo tanto, la aventura que rodeaba al Rey Delfín era ahora un comienzo oficial. Aunque Kusanagi Godot había sobrevivido a muchas batallas desde que se hizo campeone, la próxima pelea iba a ser la prueba más difícil. Esta era la verdad fuera de toda duda.